el barril en el caso del Brent. Enseguida se lo contamos en detalle, pero como siempre, a esta hora, análisis de la tarde. Y hoy comenzamos con un sector que ha temblado en bolsa en la jornada de hoy, sobre todo esta mañana. Hablamos del sector automotriz, pero sobre todo el de los coches eléctricos, por concretar un poco. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, esta mañana ha querido ir más allá en su postura contra China. Deja a un lado la palabrería y aprovecha el discurso del Estado de la Unión para anunciar que va a investigar si China ha dado subvenciones ilegales a su empresa, o a sus empresas más bien, de coches eléctricos para venderlos en Europa. Las compañías de coches eléctricos chinos se han desplomado tras conocer la noticia. Las automovilísticas europeas, Volkswagen por ejemplo, pues han celebrado bastante en bolsa que Bruselas ponga el foco en las compañías chinas para que dejen de hacerles la competencia, y menos si estamos hablando de una competencia ilegal, que lo dirá la investigación. Una investigación que lleva meses planeándose en Bruselas. Y de hecho este fin de semana von der Leyen ya se lo transmitió al premier chino, a Li Qiang, en Nueva Delhi, en esa reunión del G20, que Europa iba a realizar y iba a empezar esta investigación sobre si China había utilizado subvenciones ilegales para sus compañías de coches eléctricos que venden esos coches luego a Europa. Y es que si, Europa tiene algo como fortaleza, desde luego, en el sector industrial, es la industria de los coches, la industria automotriz. Piensen en nombres de compañías de automóviles y les vendrán sobre todo nombres de empresas italianas, alemanas, Porsche, seguro, Volkswagen, Ferrari incluso. Les voy a dar números para que entiendan lo enorme y trascendental que es esta industria para Europa y por qué ahora Europa, que parece un poco raro que lo haga tan tarde, ponga el foco en esta industria y en las prácticas presuntamente ilegales, desleales, que podría haber realizado el gobierno chino para adentrarse y arrasar con este sector en el viejo continente. Según datos obtenidos por Comisiones Obreras, vamos ya con los números, esta industria, la automotriz, factura en Europa casi el 8% del PIB de toda la Unión Europea. Emplea a 13 millones de personas en conjunto y 7,5 millones de forma directa o indirecta, lo que supone el 6% de todos los puestos de trabajo de la Unión Europea. Europa tiene auténtico pánico de que China arrase con una industria tan crucial para el continente europeo. Y de hecho hay una pesadilla que yo creo que no deja de aparecer en los sueños de los funcionarios en Bruselas. Y es lo que ocurrió a principios de la década de los 2010 con otro sector, con el de la fotovoltaica. Las compañías fabricantes de productos fotovoltaicos europeas fueron adelantadas por la derecha por las increíblemente baratas importaciones de China, claro. De hecho, esas importaciones chinas llegaron a tal punto que muchas empresas fotovoltaicas europeas incluso acabaron yendo a la quiebra. Bruselas quiere evitar eso por todos los medios, o que eso le pase a una de sus mejores industrias, la automotriz. Y es que se juega muchos millones de euros y muchos millones de puestos de trabajo también. Les voy a recordar un dato. Recuerden esos 13 millones de personas que les he dicho antes que trabajan en el sector automotriz en Europa. Bueno, pues 13 millones, para que se hagan una idea de cuánto es, compárenlo con todos los trabajadores que existen en España. Los últimos datos nos sugieren unos 21 millones de trabajadores en la seguridad social. O sea que toda la fuerza laboral del sector del vehículo, de un sector en Europa, es más de la mitad de todos los trabajadores en España. Que ya saben que además es una de las grandes economías europeas. Bueno, la cosa es que China lleva años en los que poco a poco, sigilosamente, se ha ido haciendo un hueco muy importante en el mundo de los coches eléctricos europeos. Tampoco han intentado mantenerlo en secreto, ni mucho menos, eso hay que decirlo. De hecho, fíjense en una cosa, la industria europea del coche eléctrico es la más grande para China si obviamos el mercado chino. Después de China, para China, el mercado más grande de coches eléctricos es Europa. La cuota de mercado de marcas chinas en el mercado europeo se ha casi triplicado en 2 años. Ha pasado del 1% en 2021 al 2,8% este año, según datos de Schmidt Automotive Research que ha recogido hoy Financial Times. Eso puede parecerles poco, así que les voy a dar el dato del mercado de los coches eléctricos, que es aquí realmente donde Europa está poniendo el foco quirúrgico. Aquí, en el mundo de los coches eléctricos europeos, las compañías chinas han vendido el 8%, aquí en Europa, de todos los vehículos en el viejo continente. El 8% de todos los vehículos eléctricos en Europa que se han vendido son chinos. De momento lo que está planteando Europa es investigarlo, ver si China realmente está cumpliendo con la norma y está dando unas subvenciones a su industria de coches eléctricos que son ilegales en Europa y que, por lo tanto, China está compitiendo de manera desleal con la industria europea de los coches eléctricos. Ahora bien,
¿Qué pasa si esa investigación acaba por detectar que efectivamente China ha estado dando subvenciones ilegales a su industria de coches eléctricos? Bueno, pues lo más probable es que Europa actúe y que entonces le imponga unos aranceles a China y a sus empresas del sector un poco a modo de castigo. La cosa es que Europa ya tenía impuestos, algo de aranceles sobre los coches eléctricos chinos. ¿Cuánto? Bueno, pues un arancel del 10%. ¿Eso es mucho, es poco? ¿Cuánto es? Bueno, pues es muy poco en comparación con el arancel, por ejemplo, que enfrentaban estos mismos productos, coches eléctricos, importados de países que son aliados, amigos de Europa. Y estamos hablando de países de la talla de Estados Unidos. Los coches eléctricos importados del país estadounidense tienen un arancel del 27,5%, casi el triple que los coches chinos, que tienen el 10%. Estados Unidos casi un 30%. Ahí tienen esa multiplicación por 3. Si a eso encima le sumamos que en Europa cada vez suben más los costes laborales, los salarios y que cada vez es más difícil acceder a materiales de tierras raras necesarios para fabricar esos coches, pues cada vez se antoja un poquito más complicado pensar que de verdad la industria europea pueda tener algo que hacer contra los coches eléctricos chinos y que entonces China tenga algún tipo de dificultad para arrasar con toda una industria que desde luego es crucial aquí en Europa, y ese subsector, el coche eléctrico, que ahora de momento sigue siendo algo más minoritario dentro de la industria automotriz europea, acabe directamente por dejar de existir o ser algo muy anecdótico por culpa de no haber hecho nada contra China y contra pues esa forma de arrasar con toda la industria del sector automóvil, que desde luego está empezando ya a hacerlo en el viejo continente. Bueno, a eso encima hay que sumarle el hecho de que otro elemento clave para los coches eléctricos y para sus baterías, el litio, es casi un monopolio chino. China representa un 60% de todo el suministro de litio procesado en el mundo. Ya no es que tenga litio, es que también va a tener muchas fábricas donde producir las baterías de los coches que necesitan ese litio, que también prácticamente todo es de China. Por poner números, se espera que China tenga 148 megafábricas con capacidad de producir baterías de litio en 2030. ¿Europa cuántas? 21. Para la misma fecha. 21 frente a 148. Parece claro que como Europa detecte algo raro en esa investigación a la industria y a las subvenciones presuntamente ilegales de la industria de los coches eléctricos de China, le va a subir los aranceles al gigante asiático, sobre todo por el miedo a que se cargue su preciada industria automotriz. Aunque lo raro es más bien por qué hasta ahora da la sensación de que Europa había estado hasta cierto punto incluso favoreciendo que China tuviese una posición dominante frente a las compañías europeas o las amigas, las de Estados Unidos. Insisto en recordarles lo que he dicho antes: arancel a las compañías que importan o exportan más bien desde China a Europa esos coches eléctricos, 10%. Arancel a las mismas compañías que nos traen esos coches desde Estados Unidos, 27,5%. ¿Por qué? Si China, llevamos ya unos meses diciendo que hay que empezar a alejarse un poco o a reducir esa dependencia que tenemos de este mundo o de este país, más bien dicho, en este mundo europeo, ¿por qué una industria tan crucial, que supone un 8% del PIB, todavía no había sido puesta en el foco de los gobernantes de Europa? Porque hasta ahora se había favorecido que poco a poco, sigilosamente, China fuera arrasando con una industria que emplea en Europa a 13 millones de personas. Ahí está un poco la doble moral. Y estamos seguros también de que hay muchos otros lugares, muchos otros recovecos de la economía, sectores donde quizá todavía no se fue puesto el foco, pero China también tenga una posición bastante dominante en Europa. Vamos ya con el último análisis que vamos a hacer en el día de hoy. Enseguida vamos con esa apertura de Wall Street, que ya la hemos conocido, pero antes de nada, tras conocer, ya saben,